Estimados aprendices, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión en línea del curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Les recuerdo que yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, médico y antropólogo. Trabajo con pueblos indígenas en la costa pacífica colombiana y soy instructor en el SENA. Les voy a pedir, sí, disculpas porque me encuentro en planes de la atención a las víctimas justo en el Chocó. Ayer tuvimos muchos problemas con el internet y por este motivo pues no fue posible transmitir directamente la sesión. Realmente eso nunca me había pasado, pero aquí está la grabación de la sesión del día 12 de agosto. Bueno, espero que la semana entrante, la próxima sesión que estamos para el día 19, pues no haya ningún inconveniente y podamos encontrarnos. La primera sesión, que fue el día 5, pues sí, por supuesto que fue sincrónica. La idea es siempre tener estas 4 sesiones como mínimo de forma sincrónica y mantener, como no, la comunicación de manera asincrónica a través de los foros y demás. Entonces, bueno, igual aquí vamos a trabajar todo el tema como viene en la ficha, vamos a mirar las evidencias y vamos a avanzar pues en el proyecto curricular del curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agente Químico. Les recuerdo las fechas: iniciamos el 28 de julio y terminaremos el 26 de agosto. Sin embargo, les recuerdo, las evidencias se recibirán hasta las 12 de la noche del día 24 de agosto con el fin de realizar actividades de finalización de curso el 25 y el 26 de agosto a primera hora. Estar reportando las personas que aprobaron el curso. Esta segunda semana pues está comprendida entre el 12 y el 19 de agosto. Recuerden que para cada semana tenemos 2 evidencias. La semana pasada, la primera semana, tuvimos un cuestionario y el mapa mental sobre los derechos de las víctimas. En la sesión en línea hablamos de cuáles eran las leyes que teníamos que dejar plasmadas allí en ese mapa mental. Y para esta semana tendremos también 2 evidencias, un cuestionario también que lo trae la página, directamente ustedes ingresan y lo resuelven, y un estudio de caso con 2 preguntas que las vamos a resolver acá. Las siguientes semanas y la siguiente sesión en línea, que es el 19, pues también tendrá 2 nuevas evidencias y la cuarta semana otras 2 evidencias para un total de 8 evidencias para el curso. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje para esta segunda semana? Son 2: cumplir con el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataque con agente químico según los lineamientos. Vamos a mirar cómo tenemos unos lineamientos para la atención justo en el sitio del ataque, atención prehospitalaria. Si tenemos la oportunidad de estar en contacto con un paciente en ese momento, ¿qué podemos hacerle? Y luego vamos a revisar cuál es la atención primordial inicial que se le debe hacer al paciente en el servicio de urgencias, mientras es valorado y remitido ya a los servicios especializados. Entonces vamos a ver ese protocolo. Y el segundo resultado de aprendizaje de esta segunda semana es cómo se realiza la toma de muestras con fines forenses de la víctima de ataques con agentes químicos, teniendo en cuenta los protocolos existentes. Esto aquí es muy interesante porque nosotros, pues en principio, como personal de salud, pues no somos entrenados para tomar muestras con fines forenses. No suele ser como una actividad misional en el servicio de urgencia. Sin embargo, muchas personas víctimas de diferentes ataques, en nuestro caso, víctimas de ataque con agente químico, pues mm,
La primera oportunidad que se tiene para, para atenderlas a estas personas es en el servicio de hospitalario de urgencias. Estas personas normalmente no llegan directamente a medicina legal ni a la fiscalía, van primero al médico y es allí en donde tienen que aprovecharse la oportunidad y tomar estos elementos de material probatorio. ¿Por qué son tan importantes? Porque con esos elementos se va a documentar el ataque y las autoridades tendrán todas las herramientas para poder hacer respetar los derechos de ese paciente, para poder enjuiciar a la víctima y para poder restablecer todos los derechos que vimos la semana pasada que le fueron vulnerados a esta víctima, derechos relacionados con la protección, con la justicia, con la salud, con el trabajo, con la atención especializada en servicios de salud, en fin, todos estos derechos, pero necesitamos unas pruebas mínimas indispensables para que ese paciente en realidad se le restablezcan los derechos. Entonces vamos a mirar los puntos básicos para esa toma de muestras mientras normalmente llega el personal encargado de medicina legal, de la fiscalía, de la policía judicial, para recoger ese material forense y continuar pues con el restablecimiento de los derechos del paciente. ¿Cuáles son entonces las evidencias? Vamos a resolverlas aquí en la sesión. La primera es un cuestionario sobre los diferentes momentos de atención a víctimas por agentes químicos. Para desarrollar esta evidencia será importante revisar el material de formación atención integral en salud, haciendo énfasis en la activación del sistema de emergencias, el uso de los elementos de bioseguridad por parte del auxiliador y las acciones clínicas teniendo en cuenta los diferentes momentos de atención de las víctimas. Estos cuestionarios, la semana pasada también teníamos uno, los trae directamente la plataforma. Ustedes hacen link, hacen clic en el link y el sistema los lleva directamente al cuestionario para que lo resuelvan. El cuestionario tiene dos oportunidades para realizarse. Si en la primera no lo aprueban, pues él les da una segunda oportunidad y les muestra además los errores cometidos. Entonces es muy fácil pues poder hacer una segunda hacer un segundo intento y aprobar el examen. La segunda evidencia que también es así, pues la vamos a desarrollar aquí. El cuestionario, por supuesto, no, ustedes lo tendrán ahí en su plataforma. Es un estudio de caso de una situación clínica sobre ataque con agentes químicos. Para esta evidencia es necesario revisar el material de formación, toma de muestras con fines forenses, haciendo énfasis en la forma de recolección, el embalaje, el rotulado, la entrega a la autoridad competente y las recomendaciones prácticas para el manejo de los elementos de material probatorio y la evidencia. Una vez leído el caso clínico de Rosa, que lo trae la guía de estudios, se deben responder dos preguntas, pero entonces vamos a leer el caso clínico de Rosa, a ver qué nos enseña. El caso clínico de Rosa está en la guía de aprendizaje 1, exactamente en la página 6. Ese es un documento PDF que trae 15 páginas. En la página 6 está el caso de Rosa. Entonces vamos a revisar el caso de Rosa y luego vamos a responder las dos preguntas que nos trae la plataforma o la evidencia que vamos a resolver. Entonces leamos el caso de Rosa. Rosa es una mujer de 34 años que iba caminando por una de las calles de su municipio en compañía de su hijo de 10 años, cuando inesperadamente un sujeto desconocido le arrojó una sustancia en el rostro y cuello, teniendo también lesiones por escurrimiento en la parte superior del tórax. Hubo salpicaduras de la sustancia en su camisa, por lo cual el área, el área de la manga izquierda se encuentra mojada. Entonces, Rosa va con su hijo, un desconocido le lanza una sustancia que le impacta rostro, cuello y tórax y queda claramente mojada la manga izquierda de su camisa.
Inicialmente, Rosa es auxiliada por la dueña de un local comercial del sector, quien rápidamente llama a la línea de emergencias y pide ayuda. Sin embargo, no inicia ninguna acción de primeros auxilios al encontrarse muy nerviosa. Bueno, entonces Rosa tuvo la oportunidad de encontrarse pues con la persona de este local comercial. Esta persona pues ya lo vamos a ver más adelante, hizo muchas cosas importantes. No logró hacerlo todo, pero sí, porque primero, al darle auxilio, la persona dueña del local comercial, pues estuvo protegiendo a Rosa de un segundo ataque, la estuvo eh, resguardando de la posibilidad de un segundo ataque, ¿cierto? Entonces, eh, esta dueña del local comercial hizo mucho por ella. Lo otro que hizo, pidió ayuda, ¿sí? Pidió ayuda rápidamente, y eso es lo que se debe hacer, proteger a la víctima, pedir ayuda. No inició una acción adicional, hubiera podido haber iniciado, ya lo vamos a ver, con el lavado, ¿sí? El lavado profuso del área del ataque, pero yo creo que hizo pues lo que estuvo a su alcance, que fue proteger a Rosa y llamar a pedir ayuda. Transcurridos 10 minutos aproximadamente, llegan los paramédicos al lugar. 10 minutos, pues buenísimo, fue muy rápido la llegada de los paramédicos al lugar, quienes iniciaron los primeros auxilios, valoran también el menor que se encuentra ileso físicamente, pero muy afectado emocionalmente. ¿Qué hacen los paramédicos? Los paramédicos trasladan a Rosa y a su hijo al hospital para empezar a recibir la atención de urgencia. Entonces, este es el caso de Rosa, como les digo, está en la guía Aprendizaje 1 en la página 6. Es 3 parrafitos pequeños y la evidencia nos invita a que de acuerdo a este caso se deben responder de forma clara y precisa las siguientes preguntas, partiendo de que a Rosa se le debe realizar la atención de urgencias, así como la toma de muestras con fines forenses en el hospital donde usted ejerce como médico, ¿cierto? Esa es, eh, ese es el reto. Bueno, llegó Rosa, le pasó esto, el desconocido la atacó, rostro, cuello, tórax, manga, atendida inicialmente por la dueña de un local comercial y ya rumbo al hospital. Entonces, la primera pregunta que nos trae la evidencia es, ¿cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en el servicio de urgencia? La guía nos pregunta en el servicio de urgencia, ¿sí? Vamos a repasar lo que hacemos en el lugar de los hechos y luego lo que hacemos en el servicio de urgencia. Lo que nos pide la evidencia, insisto, es lo que se hace en el servicio de urgencia. Pero vamos a repasar lo que hacemos pues en el propio lugar de los hechos. Entonces, ¿qué se debe hacer en el lugar de los hechos? Antes de ver qué debería hacer una persona que puede prestar los primeros auxilios a una víctima de ataque con agente químico en el lugar de los hechos, es que esta persona se pueda proteger, ¿sí? Que tenga la opción de pronto, si va a atender a la víctima, tener una protección de gafas, unos guantes o una bata, porque esta persona en el ejercicio de atender a esta víctima puede resultar lesionada. Entonces ya para los servicios de urgencia son dos los pacientes, la víctima y el primer auxiliador, el primer respondiente. Entonces, si yo voy a atender a esta víctima, idealmente saber que debo tener unas precauciones y si es posible, algunos elementos de protección. En el caso de Rosa, que el socorro inicial, el primer respondiente fue la señora del local comercial, pues ella, aunque no nos habla si tenía ese material de protección, sí hizo lo más importante, que es lo primero, interrumpir el ataque, interrumpir la agresión, interrumpir el contacto con el agente.
Y ella lo hizo porque ella al darle protección a Rosa, al permitir que Rosa entrara a su local comercial, estuvo interrumpiendo el contacto con el agente y rescatando a la víctima. Esas son las dos primeras mm, cosas que debe hacer el primer respondiente: tratar de interrumpir el contacto con el agente rescatando a la víctima. Y el tercer punto es pedir ayuda para el traslado a la IPS. Entonces, mire que ella en principio hizo estas tres primeras cosas, la señora, aunque estaba muy nerviosa. Interrumpió a la gente porque resguardó a Rosa, la rescató, la protegió y pidió ayuda para rescatar a la víctima, ¿sí? Lo siguiente que debía hacer esta señora, que ya no lo hizo porque se puso nerviosa y porque ya mm, no le dio, porque sintió que no podía hacer más, porque tampoco tenía el material de protección. Debería tener unos guantes como mínimo y unas gafas, ¿cierto? Y empezar a irrigar con agua, irrigar con agua. Esto, digamos, le faltó a la señora, pero para mí, pues en el caso, lo, lo hizo muy bien, porque el primer respondiente interrumpe el contacto del agente químico, lo hizo, rescató a la víctima, lo hizo y pidió ayuda para el traslado. 3 puntos. El cuarto que debió seguir es, si esta señora dueña del local comercial tuviera los elementos necesarios, debió dar el paso siguiente y empezar a colocarse unos guantes, a colocarse unas gafas de protección importantísimas y empezar un lavado, por lo menos durante 20 minutos con agua limpia. Importante tener las gafas y los guantes, sí, porque haciendo el lavado puedes salpicar mm, gotas de ese ácido que quemó a la víctima y se puede generar un daño en ese primer respondiente. Entonces llegan los servicios de urgencias y ya no tienen un paciente, sino dos pacientes. Entonces vuelvo a decirles, esto es lo que debe hacer el primer respondiente en el lugar de los hechos. Ahora, ¿qué se debe hacer ya en el servicio de urgencias? ¿Sí? ¿Qué se debe hacer en el servicio de urgencias? ¿Qué es lo que nos pregunta eh, la evidencia? ¿Cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en urgencias? Esto es lo que tenemos que anotar, pues, en la evidencia, porque la atención prehospitalaria la repasamos, pero no es la pregunta. Entonces, ¿qué se debe hacer en la atención inicial en urgencias? Primero, continuar o iniciar la revisión del químico, la remoción, perdón, la remoción. Iniciar o continuar la remoción del químico. En el caso particular de Rosa, lo que debemos hacer es iniciar, porque la atención prehospitalaria no lo inició. La señora llega y no le habían iniciado la remoción del químico. Entonces, apenas ingresa eh, la paciente al servicio de urgencias, se le debe empezar rápidamente con la remoción del químico, averiguar en la medida de lo posible qué tipo de sustancia se utilizó, si es posible evaluar el pH, conocer si fue un ácido o un álcali, hacer el manejo local de la quemadura, remitir, buscar la remisión y la atención especializada de la unidad de quemados y aplicar analgesia. Esto es lo primero ya en el servicio de urgencias. ¿Qué es lo que nos pide la evidencia? ¿Qué se debe hacer en el servicio de urgencias? Lo de prehospitalario ya quedó claro, eso no lo pregunta la evidencia. Rescatar, interrumpir a la gente, rescatar a la víctima, remitirla y, si es posible y hay las condiciones, iniciar el lavado. Eso cuarto no se hizo. Ya en el servicio de urgencias, iniciar o continuar con la remoción del químico, evaluar qué químico fue, manejo local de la quemadura,
traslado o inicio de remisión a la unidad de quemados y manejo de analgesia. Esto es lo que hay que hacer en el servicio de urgencias. Además, ¿cómo se evalúa un paciente víctima de ataque con agente químico? En general, mnemotecnia que vamos a ver es cómo se evalúa muchos pacientes que llegan posterior a un trauma. Es la misma mnemotecnia, pero en este caso particular, ¿cómo debe ser el orden de evaluación de un paciente que es víctima de ataque con agente químico? La mnemotecnia es el ABCDE de la evaluación. Esto es ya la evaluación del paciente. Doña Rosa llegó a urgencias, rápidamente se le retiró el químico, averiguamos con papel de pH, con alguna cosa, qué tipo de químico es, qué toxicidad tiene. Iniciamos el manejo local de la quemadura, analgésicos para remitirla a una unidad de quemados y una evaluación rápida que implica la evaluación del ABCDE. ¿Y qué quiere decir ese ABCDE? Muy bien, el A es hacer una evaluación rápida de cómo está la vía aérea del paciente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Como les digo, en un paciente víctima de ataque con agente químico, pero en muchos de los pacientes que a mí me llegan a los servicios de urgencias de los hospitales, lo primero que debo hacer yo está respirando, está llegándole el oxígeno a sus pulmones y de sus pulmones está llegando a los tejidos, a la sangre. El paciente tiene una obstrucción, de pronto tiene un objeto extraño o una prótesis dentaria obstruyendo la vía aérea. ¿Cómo evalúo esa vía aérea y cómo determino restablecer la vía aérea? Si debo retirar un dispositivo o si debo hacer la intubación, que es meter un tubo por la boca directamente hasta la tráquea para asegurar que la vía aérea por donde circula el aire que lleva el oxígeno que necesita el pulmón para podérselo pasar a la sangre y que llegue el oxígeno a los tejidos, para asegurar que ese aire entre a la vía eh, respiratoria a través del tubo que va de la boca a la tráquea del paciente. Entonces, lo primero que yo voy a evaluar en un paciente de estos, vuelvo a repetir, es su vía aérea. Está respirando bien, no hay ninguna obstrucción, el paciente no tiene la vía aérea permeable o tiene una quemadura que le implica mantener esa vía aérea permeable porque se está inflamando y va a obstruir el paso del aire. Le paso su tubo. Con el tubo aseguro que el aire va a ir desde el exterior, bien sea porque yo le coloco una fuente de oxígeno, y con seguridad ese aire va a llegar pues a sus pulmones. Entonces, la primera valoración es la A de la vía aérea. La segunda es la B, la respiración, es porque B pues no coincide con respiración, pero es porque la B se relaciona con la palabra breathing, que es respiración en inglés. Pero siempre vamos a decir, la vía aérea es que esté despejada la ruta, ¿cierto? Y la B, respiración, es que esté entrando y saliendo aire. En el A yo verifico que la ruta de ingreso del aire con el oxígeno está permeable y en la segunda veo si el paciente está respirando o no. El paciente, por ejemplo, está muy angustiado, respirando muy rápido, trato de bajarle la frecuencia respiratoria, trato de hacerle unos ejercicios para que pueda respirar mejor, ¿cierto? Pero en ese punto B, yo voy a evaluar cómo está su respiración rápidamente. Ya evalué que la vía es como la carretera eh, está abierta, digamos, está disponible. B, respiración, es por la carretera están pasando carros, ya, sí están pasando carros. ¿Cierto? La A, yo verifico la vía aérea, si no hay vía aérea permeable
la creo a través de una intubación. En ver respiración, si el paciente en realidad está respirando, cómo está respirando, o si probablemente yo tengo que conectarlo a un respirador porque hubo un daño importante que le impide la respiración. El punto C, A, B, C, la circulación. Entonces, un paciente, esto, como les decía hace un momento, todo paciente en realidad en crisis, con necesidad de ser atendido en el servicio de urgencias, también sigue este protocolo. En el punto C, la circulación es, ¿cómo aseguro yo tener acceso a su vía sanguínea, a la circulación de sangre? Yo probablemente tengo que rápidamente canalizar una vena, disculpen, me asegura que yo tengo acceso a hidratar al paciente, a pasarle líquidos endovenosos y seguramente estará deshidratado por la quemadura y los va a requerir, y asegurar también mantener una volemia estable para que el riñón no sufra. Que si no hay suficiente líquido circulando, líquido pues en la sangre, líquidos sanguíneos, plasma, el riñón va a sufrir también, el riñón, el corazón, bueno, los tejidos. Entonces, en ese punto C de circulación, yo evalúo cómo está la perfusión del paciente, me aseguro de tener una canalizada una vena y le empiezo a administrar los líquidos endovenosos o los medicamentos según sea la necesidad. Entonces tenemos A, B, C, D, vía aérea, permeable, B, respiración, están circulando el aire a un buen ritmo, un ritmo normal. C, circulación, ya tengo una vena, está hipovolémico, está deshidratado, le paso muchos líquidos, le paso analgésicos, le paso antibióticos, tengo una vena permeable. El punto D, es el déficit neurológico. Generalmente estos pacientes víctimas de ataque con agente químico no tienen un daño neurológico, pero sí pueden tener una crisis nerviosa o una alteración en su estado de conciencia. De la impresión del ataque, eh, pueden perder la conciencia. Entonces, en el punto de yo evalúo cuál está, cómo está su conciencia, cuál es el estado de la conciencia. Hay muchas formas de hacerlo. A veces uno claramente evidencia que el paciente tiene un estado de conciencia normal, entonces no hace más preguntas, pero si uno necesita hacerlo, lo, lo usual, lo básico, los estándares, saber si el paciente está ubicado en persona, sabe quién es, en espacio sabe dónde se encuentra, y en tiempo sabe qué día es hoy, qué hora es el momento en el que se encuentra en urgencia. Entonces, yo evalúo rápidamente su déficit neurológico, y el punto E, mire que este ABCD, estoy mirando primero si el paciente está vivo, ¿sí? Sus funciones vitales. Ya en el punto E empiezo a evaluar la exposición que tuvo el paciente. Retiro las prendas de vestir para poder evaluar bien la quemadura. eh, Protejo pues la piel, eh, y evalúo qué patrón tuvo la quemadura, qué extensión, qué tipo de quemadura es, primero, segundo, tercer grado, es la E de exposición, ¿cierto? Y rápidamente, pues remito al paciente a la unidad especializada en quemados, que eso ya sería otra atención. La evidencia nos está preguntando lo que debemos hacer en urgencias, ¿sí? No me está preguntando qué hacer antes, hospitalario, ni a qué hacer en la unidad de quemado. ¿Qué hago en urgencias? Entonces vuelvo a repetirlo. En urgencias, inicio o continúo la remoción del químico, evalúo la toxicidad, evalúo el paciente, ya vimos cómo lo evaluamos, inicio manejo local de la quemadura, inicio manejo de la analgesia y lo remito a la unidad de quemado. Pero ¿cómo hago la evaluación del paciente? ¿Cómo la hago? Eso hay que colocarlo también en esta pregunta.
la hago según el protocolo del ABCDE, en el cual con el A evalúo cómo está la vía aérea del paciente, si está ingresando adecuadamente aire a sus pulmones. B, evalúo si está respirando, ¿sí? Si está entrando el aire y está saliendo y está a un buen ritmo. En el punto C, aseguro la canalización de un acceso venoso, evalúo la hidratación del paciente, la perfusión e inicio con la hidratación con líquidos endovenosos, seguramente lactato de Ringer. En el punto D, hago una evaluación rápida de su conciencia, si el paciente tiene una alteración en su estado de conciencia o no. Y en el punto E, evalúo la exposición a la lesión, ¿cierto? Ya retiro la ropa, evalúo qué parte de su cuerpo estuvo afectada. En el caso de Rosa, pues vemos que se afectó la cara, el cuello y el tórax, ¿cierto? Y después de que hago este servicio de urgencias, que es lo que me pide la guía, es cuando yo ya remito mi paciente a los servicios especializados de quemado. ¿Sí? Muy bien, esta es la primera pregunta del caso de Rosa. ¿Cuáles son las acciones clínicas iniciales de Rosa en el servicio de urgencias? No en el prehospitalario ni en la unidad especializada de quemados, en urgencias. ¿Qué voy a hacer en urgencias? Lavado, analgesia, evaluación. ¿Y cómo hago la evaluación? Con el protocolo ABCDE, en donde A evalúo que la vía aérea esté permeable, en donde B evalúo que esté respirando, entrando aire adecuadamente. En el punto C, la circulación. En el D, si hay alguna alteración de déficit neurológico. Y en el E, ya empiezo a valorar cómo fue la extensión y la profundidad de la quemadura. La segunda pregunta que nos trae este caso de Rosa, de la evidencia 2, es cómo se realiza la recolección, el embalaje, el rotulado de los elementos de material probatorio. Esto termina siendo un poquito más confuso, como les decía al principio, será la Fiscalía, la Policía Judicial o quien haga sus funciones, dependiendo de dónde nos encontremos, los encargados del procedimiento final del material, de elementos de material, los elementos de material probatorio. Ellos son los encargados del proceso final. Pero la recolección inicial puede que quede en manos de nosotros porque somos la primera atención que recibe el paciente. En este caso de Rosa, imagínense, ella va con la camisa impregnada del ácido y tenemos la oportunidad, la necesidad y la obligación de cuidar ese elemento material probatorio para que posteriormente los servicios de policía judicial y demás puedan restablecer los derechos de esta paciente, puedan judicializar al agresor y se pueda documentar pues cómo fue este delito de agresión con agente químico. Entonces, ¿quién va a recolectarlos? Estos elementos, pues en el caso de Rosa tiene que ser ahí en el hospital, porque no podemos esperar a que no la atendamos, esperemos que llegue la policía, esperemos que llegue la fiscalía, esperemos que llegue medicina legal, no. Tenemos que como primera oportunidad de atender a la paciente, recolectar, embalar, guardar y rotular esos elementos de material probatorio. Pero para hacerlo, así como les decía que el primer respondiente de un caso de ataque con agente químico debe asegurarse unas medidas básicas de bioseguridad consistentes en guantes, gafas y si es posible una bata para empezar el lavado. La persona que en urgencias recolecte, embale y rotule
posibles elementos de material probatorio, debe guardar unas medidas de bioseguridad y protección. ¿Sí? Esta persona debe tener su bata, gafas, ¿sí? Sus guantes de buena calidad, ¿sí? Los guantes de látex, en el contacto con cualquier agente químico se derriten, se dañan, ¿sí? Los de nitrilo son mejor o es preciso utilizar unos guantes más potentes, industriales, para que el ácido no nos haga daño. Protección ocular, sí, y una bata es súper importante. Entonces, doña Rosa, en urgencias, vamos a recolectar esos elementos de material probatorio en este momento que iniciamos la urgencia, pero vamos a asegurarnos de que hay los elementos de material de bioseguridad y de que tenemos todos los recursos necesarios para recolectar, embalar y rotular esos elementos de material probatorio, ¿cierto? Entonces voy a listar todo. ¿Qué debo hacer? Primero, tener papel, idealmente papel preimpreso, no hoja. Ah, no, es que aquí usamos papel reciclable, entonces resulta que viene una hoja que por un lado es la historia de otro paciente, por otro lado está en blanco, o son los resultados clínicos de un examen que le hicieron a otro paciente y por el otro lado está en blanco y lo utilizamos y después esa hoja se cae, se confunde el nombre del paciente, en fin. El papel que voy a utilizar para el rotulado de este material debe ser papel preimpreso, ¿sí? Que se pueda adherir al sistema de embalaje que yo tenga, una bolsa, un plástico, ¿sí? Entonces, debo tener hojas preimpresas completamente en blanco para poder hacer el rotulaje normal. Utilizar idealmente bolsas de papel, ¿sí? No bolsas plásticas. Primero una bolsa de papel y luego, después de la bolsa de papel, sí se puede colocar esa bolsa de papel dentro de una bolsa plástica, ¿sí? Y que quede el espacio para rotular y con una hoja bien clara decir, esta es la camisa de doña Rosa, el día tal, impregnada de ácido, como lo vayamos a marcar, ¿cierto? Evitar contaminar, sí, llamémoslo así, contaminar esos elementos de material probatorio con líquidos de procedimientos de uso médico. Entonces, vamos a echarle un poquito de alcohol, vamos a echarle isodine a la camisa, vamos a echarle solución salina para que no se le manche a la señora. No, usted la camisa se la quitó a doña Rosa, está impregnada en su manga izquierda, creo que era, y usted no le va a colocar nada, ningún líquido, ni ningún procedimiento a esa prenda que luego vaya a alterar pues la composición del ácido o del base o de la base que se utilizó para atacar a doña Rosa. Entonces, no echarle ninguna sustancia, ¿cierto? Si de repente doña Rosa mandó la mano, se trajo las gafas del agresor, se trajo la gorra, por algún motivo doña Rosa llega a urgencias y trae en la mano alguna prenda del agresor, pues se dice, mire, el agresor dejó la gorra o el equipo de atención prehospitalaria pues recoge, sí, la camisa, una toalla, el frasco del líquido, la jeringa se cae al piso o el agresor traía un guante y lo tiró. Si llegan a llegar al servicio de urgencias con prendas de la víctima y del victimario, separarlas por completo. La persona que vaya a tomar esos elementos de material probatorio, lo primero dijimos, evalúo si tengo elementos de bioseguridad, me pongo los guantes y separo claramente todos los elementos de material probatorio de la víctima y del sospechoso.
nunca deben estar en contacto, ¿sí? Las prendas que se encuentren húmedas en el momento, si es una tela húmeda, en este caso sí, la camisa, su manga izquierda está mojada, eh, debe intentar secarse a temperatura ambiente, no ponerlas al sol, no ponerlas al agua, no ponerlas al ventilador, dejarla a temperatura ambiente, esperando que esa prenda de vestir se seque, para luego embalarla en una bolsa de papel y luego embalarla en una bolsa plástica, ¿sí? Ese es digamos, el procedimiento que debemos hacer, ¿sí? Posteriormente debe, después de envolverse en papel, ponerse en el plástica y en la plástica colocar pues la nota de rótulo que le vamos a dejar a, a ese elemento de material probatorio, ¿sí? Al recolectar los elementos de material probatorio, tener presente que estos pueden contener huellas latentes y residuos de, de evidencias que van a ser estudiados a nivel dactiloscópico, molecular, búsqueda de material genómico, en fin. Entonces, siempre utilizar guantes, porque no podemos de repente utilizar las manos directamente y dejar, digamos, nuestras células, nuestro material genético eh, en las prendas de vestir. Entonces luego sale, la camisa de Doña Rosa tenía unas huellas y las huellas son del enfermero de urgencias de ese día en el hospital, del médico que la atendió, de la enfermera que le hizo el lavado. ¿Cómo así? No, pues fue que en la recolección de este elemento de material probatorio, pues no se utilizó guantes, entonces quedan esas prendas impregnadas con células de la persona que estuvo haciendo, pues, precisamente la atención del paciente. Entonces hay que evitar entrar en contacto, ¿cierto? Bueno, ya dijimos lo de las bolsas, no soluciones propias. Eh, ¿Quién es la persona encargada en el hospital? Pues las personas que inician la atención de Rosa, que le van a retirar la camisa, ¿cierto? El que sea, la enfermera, el médico, el auxiliar, el especialista, ¿sí? Esos, cualquiera de las personas que inicie está en capacidad, si tiene los elementos básicos, de hacer esa toma, recolección, ese embalaje y ese rotulado. ¿Sí? Lo embalo, lo guardo en el papel, en la bolsa plástica o lo pongo a secar y luego lo rotulo. Cualquiera puede ser y los guarda en urgencias hasta que llegue el funcionario de policía judicial, el funcionario de medicina legal y ciencias forenses, el funcionario de la fiscalía y se le entregan. En ese periodo entre que se recolectó el elemento de material probatorio y se entregan, se genera un concepto denominado cadena de custodia. Cadena de custodia es, y lo tenemos que registrar, es el reporte que le vamos a dar a esas autoridades judiciales de qué sucedió desde que recogimos ese material, porque, no, recójalo y llévelo por allá para la bodega, mientras viene la policía. Luego en la bodega no se sabe quién lo cuidó, en la bodega de pronto alguien lo manipuló ese material, le colocó alguna sustancia, lo manipuló con sus manos, no. Tenemos que generar desde el momento que se recolecta hasta el momento que se le entrega a la autoridad pertinente una cadena de custodia y decir, no, aquí queda en urgencias, aquí queda en el staff de enfermería, está bajo nuestra custodia y llega la policía judicial y decir, mire, eso se recogió hace 2 horas y estas 2 horas estuvo ese material aquí guardado y ya lo puedo entregar, ¿cierto? ¿Cómo lo entrego? Lo entrego el material recolectado, el material debidamente embalado y el material debidamente
rotulado con los nombres y con hojas que están en blanco, no son hojas preimpresas, donde yo pueda colocar claramente esta prenda recogida tal día, a tal hora, pertenece a doña Rosa, eh, con eh, eh, bueno, con los datos que tenga el paciente, pues directamente. Y ya, nunca olvidarse, por favor, de que yo manejando ese material debo tener la bioseguridad presente. Yo no puedo, no, venga, recojamos esto y de repente yo empiezo a sacudir la camisa y pum, me salta una gota del ácido y me llega a mis ojos, a la cara, no sé. Eh, uf, no tuve las precauciones necesarias y resultó a su vez víctima de, de la manipulación de este material. Gravísimo sería, ¿no? Entonces ya no solo es doña Rosa, sino es doña Rosa más de pronto la persona que le hizo la atención prehospitalaria porque no se puso los guantes y la enfermera o el médico que tomaron los elementos de material probatorio y no tuvieron las precauciones. Esas son las recomendaciones. Nunca mezclar posibles elementos de la víctima y el victimario, las medidas de bioseguridad, embalaje en papel, luego en plástico, rotulado claro, con hojas completamente limpias, cadena de custodia hasta ser entregado a la policía judicial, no manipulación sin, no, que esta gorra eso no tiene ácido, entonces yo no uso guantes y cojo la gorra con mis manos y todo. Cuando reporte de policía judicial, la gorra tiene las huellas dactilares de esta persona. ¿Quién es esta persona? No, es el enfermero de urgencias, es el celador que estaba ese día de turno en el servicio de urgencias. Es que él manipuló ese elemento de material probatorio sin guantes, pues ahí está, se vuelve ya un enredo porque entonces el juez, los, los jueces y la justicia es muy pegada pues a la evidencia, ¿no? No, es que aquí está, estas son las huellas de esta persona y ese dicen que es la gorra del agresor, explíqueme por qué, no, que no tome las precauciones debidas en su momento. Bueno. Bien, esta es la segunda pregunta del caso de Rosa. La primera, lo que se debe realizar en el servicio de urgencias y la segunda, los elementos de material probatorio. Otros puntos a recordar de esta segunda semana en la cual estamos repasando la evaluación clínica y la toma de elementos de material probatorio es recordar que la atención a una víctima de agresión por agentes químicos incluye, además de salvarle su vida, lograr la mejor recuperación posible de sus funciones físicas y mentales, así como de su reincorporación a la vida social. ¿Sí? Vamos a tratar de evitar que a esta persona le queden secuelas. Vamos a evitar a toda costa, lo vamos a ver la semana entrante, revictimizarla, ¿sí? De empezar a charlar y a preguntar y a generar mucha inquietud con respecto a los motivos que llevaron a este ataque y que en este proceso se puede estar generando revictimización de la paciente, en fin. Esto requiere que se ofrezca una atención integral desde el momento de la agresión hasta la recuperación y la rehabilitación. Los profesionales de la salud deben tener claridad en la fisiopatología de las quemaduras por agentes químicos, así como las acciones adecuadas en salud en los diferentes momentos de la atención de las víctimas, en el lugar de la agresión, la atención prehospitalaria, en el servicio de traslado, en el servicio de urgencias, en la unidad de quemados y posteriormente la atención ambulatoria. Cada proceso tiene sus pasos definidos. Mire que aquí vimos qué hacer en el lugar de los hechos prehospitalario, qué hacer en urgencias y luego el protocolo lo dice, no lo repasamos aquí, pero lo dice qué hacer en la unidad de quemados y posteriormente qué hacer cuando el paciente se le da de alta y ya queda en atención ambulatoria
en proceso de rehabilitación. También tener presente que existen más de 25.000 químicos utilizados en la industria, bien sea en la industria agrícola, en la limpieza del hogar, en la industria química. Sí, son muchas las sustancias que se utilizan eh, para hacer estos ataques, y también recordar que según el ministerio, hasta el 30% de las víctimas de ataque con agente químico sufren complicaciones que los lleva a la muerte. El 30% de las personas víctimas de estos tipos de ataques terminan complicadas y a veces terminan eh, falleciendo, lo cual es bastante. 30% es bastante. De los 25.000 químicos que podrían ser utilizados, también recordar que según estadísticas en Colombia, el ácido sulfúrico es el que más se utiliza por la posibilidad fácil que tienen los agresores de acceder a las baterías de carros y motos. ¿Sí? Ese es un ácido que se usa en las baterías, y no, el agresor pues no tiene que ir a comprarlo, a exponerse de pronto a un control donde venden este tipo de sustancias, sino que sencillamente lo saca de la batería de su moto, de su carro, y por eso es tan utilizado. Es fundamental diferenciar la quemadura por agentes químicos de otros tipos de quemaduras, especialmente porque en pocos minutos de contacto con la piel o los ojos se pueden generar unos daños irreversibles con el químico, y porque, teniendo en cuenta el mecanismo de lesión, el tiempo de exposición puede llegar a ser incluso de varios días. Entonces, tener presente en la medida posible identificar qué químico fue, al menos si fue ácido o básico, iniciar la atención, ojalá en el sitio de la agresión, ¿cierto? Hacer un transporte rápido, hacer una atención de urgencias adecuada, tener disponibilidad de una unidad de quemados. Recuerden que estos pacientes, pues uno de sus derechos establecidos en la ley es que claramente tienen todas las garantías para recibir cualquier tratamiento, y ese tratamiento debe ser pagado por el Estado. Entonces, no, que esa EPS no está, no tiene atención, no, es un paciente víctima de agente químico, debe ser atendido en cualquier institución y no va a pagar copago, lo vimos la semana pasada, y todas las atenciones que se le puedan brindar se le deben hacer, ¿cierto? Recolectar los elementos de material probatorio, su importancia para poder restablecer los derechos, y que el paciente también tenga derecho a su rehabilitación. Esos son como los puntos más importantes. Muy bien, esto es lo que tenía para contarles el día de hoy. Vuelvo a pedir excusas pues por lo difícil que fue la conexión por el internet, los inconvenientes que tuvimos con el internet, pero bueno, aquí está la sesión del día 12, y los invito pues a que la semana próxima, el día 19 a las 7:30, nos conectemos para avanzar en la tercera unidad del curso. En esa unidad vamos a trabajar sobre los primeros auxilios psicológicos, cómo se deben utilizar en este tipo de pacientes. También resulta muy interesante porque los primeros auxilios psicológicos para un paciente víctima de ataque con agente químico nos sirven para muchos pacientes víctimas. Entonces, será un aprendizaje, me parece a mí, muy productivo. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un resto de fin de semana muy bien. Nos vemos la semana próxima.